Internautas, aunque la Luna es el astro más cercano a nosotros, aún tiene grandes enigmas, y los investigadores han comenzado a desentrañar secretos que desafían nuestra comprensión. La cara oculta de la Luna, esa enigmática mitad que siempre ha estado fuera de nuestro alcance visual, ha revelado recientemente estructuras desconocidas que han encendido la chispa de la curiosidad científica. Estas formaciones, descubiertas gracias a tecnologías avanzadas, esconden algo intrigante que ha permanecido oculto durante millones de años. Pero no solo son estas estructuras lo que intriga a los científicos. Bajo la superficie lunar, se ha detectado una actividad hasta ahora desconocida que sugiere procesos internos y dinámicos más complejos de lo que se pensaba. Estas actividades y las extrañas marcas de la superficie han llevado a los expertos a desarrollar nuevas teorías que podrían reescribir nuestra historia del espacio. A medida que se desvelan estos misterios, la NASA ha emitido advertencias sorprendentes. Hay áreas de la Luna a las que se recomienda no acercarse. ¿Qué secretos ocultan estas zonas restringidas y qué implicaciones tienen para nuestra exploración futura? Los astrónomos llevan años intrigados por unos extraños remolinos que decoran su superficie. Estos remolinos son tan grandes que pueden extenderse por cientos de kilómetros, y lo más increíble es que se pueden ver incluso con telescopios de aficionado desde la Tierra. Aunque estos remolinos han sido objeto de muchos estudios, su origen sigue siendo un completo misterio. ¿Qué podría estar causando estas formaciones tan peculiares en nuestra Luna? A lo largo de los años, hemos especulado sobre muchas causas posibles para estos remolinos lunares, pero nunca hemos tenido una respuesta clara. Hasta ahora, nadie sabe exactamente por qué existen estos remolinos. Ningún astronauta ni mano robótica ha tenido la oportunidad de visitar estas regiones tan enigmáticas. Pero eso no ha detenido a los científicos de la Tierra. Usando imágenes y datos de los campos magnéticos proporcionados por la NASA, han podido descubrir algunos secretos fascinantes sobre estos remolinos. Gracias a estos estudios, hemos descubierto que los remolinos lunares se encuentran en áreas con anomalías magnéticas muy peculiares, y cada remolino parece estar asociado a una de estas zonas, lo que sugiere que el magnetismo juega un papel crucial en su formación. Un equipo de investigadores ha propuesto una nueva y emocionante teoría. Según ellos, estos remolinos podrían ser causados por lava subterránea y extrañas anomalías magnéticas en la Luna. Sí, has escuchado bien. Lava subterránea y magnetismo. Estos procesos podrían haber moldeado la superficie lunar que conocemos hoy. Según Michael J. Kruczynski, los impactos de meteoritos en la superficie lunar podrían ser la causa de estas anomalías magnéticas. Cuando un meteorito golpea la Luna, trae consigo un montón de material rico en hierro, y esto debería crear las anomalías magnéticas en forma de remolino. Pero aquí viene la parte más curiosa. Estos remolinos aparecen en lugares que no han sido golpeados por meteoritos, así que puede que esta teoría no sea la correcta. Entonces, ¿qué está causando estas misteriosas formas? Aquí es donde entra en juego una teoría más emocionante. ¿Has oído hablar del magma subterráneo? Imagina que debajo de la Luna hay ríos de roca fundida que se enfrían lentamente. Aún puede haber magma subterráneo en la Luna desde su proceso de formación. A medida que este magma se enfría en un campo magnético, podría estar creando estas anomalías magnéticas. Anteriormente, los científicos han intentado entender el magnetismo lunar estudiando rocas terrestres que son similares a las de la Luna. Pero en la Tierra, las rocas se magnetizan de forma más fácil porque contienen unos trozos de mineral llamado magnetita, que es supermagnético. Esto es como tener pequeños imanes dentro de las rocas. Antes de empezar, acordaros de suscribiros al canal si no queréis perderos ningún contenido nuevo y dale like para saber si os está gustando. Dicho esto, empecemos. Y aquí viene el detalle interesante. Muchos de los estudios en la Tierra se centran en la magnetita, pero este mineral tan magnético no se encuentra en la Luna, así que necesitamos otra estrategia. Kruczynski y su equipo decidieron hacer algo diferente. En lugar de seguir el camino con la magnetita, optaron por la ilmenita para sus estudios. Este mineral es como una pequeña joya escondida en la Luna que podría desvelar muchos secretos sobre su magnetismo. Con esta nueva estrategia, los científicos están un paso más cerca de entender cómo funciona el magnetismo en la Luna.
Imagínate lo que podríamos descubrir sobre nuestro satélite natural. Cuando los experimentos trabajaron con los granos de ilmenita, realmente pequeños, se descubrió algo increíble. Cuanto más pequeños son los granos, más fuertes son los campos magnéticos que crean. Esto es porque los granos más pequeños tienen una mayor relación entre la superficie y el volumen. En otras palabras, tienen más superficie expuesta, lo que facilita las reacciones que crean campos magnéticos. ¿Recuerdas las misiones Apolo? Los astronautas trajeron muestras de la Luna y vimos que las rocas de allí también se vuelven magnéticas. Pero, ¿qué pasa debajo de la superficie de la Luna? Los científicos creen que hay magma o roca fundida debajo de la superficie de la Luna que también puede volverse magnética. Eso podría estar creando estos extraños remolinos. Esto significa que el interior de la Luna está repleto de magma, pero más denso que el terrestre. Su movimiento más lento, la falta de placas tectónicas y fisuras en la corteza, además de la falta de calor interno, impiden que el magma suba a la superficie. Gran parte del misterio del interior de la Luna lo ha descubierto la misión Chang'e 4 de China. Han encontrado unas estructuras ocultas en los primeros 40 metros bajo la superficie de la cara oculta de la Luna, formadas por varias capas de polvo y otros escombros. Uno de ellos es un gran cráter de impacto. Existen 5 capas distintas de lava lunar que alguna vez emergieron sobre el paisaje lunar. La primera capa es la corteza, y es más gruesa que la corteza terrestre, además de varias bolsas de magma a través de grietas superficiales. La Luna ahora es un cuerpo que parece muerto. Esto nos dice que hace unos 1000 millones de años, la Luna dejó de ser el lugar volcánico y activo que era, y se convirtió en un lugar más tranquilo. Y atención, porque esto es uno de los descubrimientos más extraños e importantes de los últimos años. Un equipo de la Universidad de Baylor en Texas ha detectado una gigantesca estructura metálica que está oculta en uno de los cráteres gigantes, de cientos de kilómetros de diámetro, en el polo sur lunar, en concreto, la cuenca Aitken. No se puede ver desde la Tierra, solo con sensores y sondas que puedan llegar a esa zona. No sabemos qué es esa estructura, pero se sabe que se extiende hasta una profundidad de 300 kilómetros y tiene una masa de 2,18 por 10^18 kilos. Es 5 veces más grande que la isla de Hawái. Tenemos 2 teorías que pueden explicarlo. O bien, era una gigantesca bola de magma que se cristalizó, o los restos de un enorme impacto de asteroide de composición metálica. Lo realmente curioso es que en esa zona la fuerza de gravedad es mayor que en el resto de la Luna, seguramente por su composición metálica. Además, esa estructura está hundiéndose más, llevándose consigo el suelo de la Luna. Es posible que la Luna no esté completamente muerta desde el punto de vista geológico. Descubrir lo que hay en su interior es fascinante. La mejor manera de descubrir el pasado de los planetas siempre es mirar su interior, y con ello se desmiente uno de los mitos lunares más extendidos que decía que la Luna era una gigantesca nave espacial o que tenía cavidades. Sin embargo, hay ciertos lugares en la Luna a los que se prohíbe acceder o acercarse, algo que nos sorprende y está relacionado con algo que os contaré más adelante. Otro hallazgo significativo es que han descubierto un nuevo mineral en la Luna que no habíamos visto nunca, bautizado como Chang'e-sit. Contiene el elemento helio, que es útil para crear energía de fusión, y China tiene la intención de explotarlo como parte de sus planes para una base lunar antes de 2030. Puede que esto se convierta en una nueva carrera espacial en los próximos años. En este video, vamos a profundizar en un aspecto crucial de Interstellar que ha pasado desapercibido para muchos: los problemas relacionados con el agujero negro Gargantúa y su disco de acreción. Aunque la película es aclamada por su rigurosidad científica, existen detalles importantes sobre la física de los agujeros negros que se omiten o se simplifican para mantener la narrativa accesible. Desde la radiación letal que debería emitir el disco hasta los fenómenos gravitacionales cercanos, descubriremos qué se dejó de lado y por qué esto es relevante. Acompáñanos en este fascinante análisis. En la película Interstellar, 2014, uno de los aspectos más impresionantes y discutidos es la representación del agujero negro Gargantúa.
Esta película, dirigida por Christopher Nolan, fue elogiada por su atención a los detalles científicos, gracias en gran parte a la colaboración del físico teórico Kip Thorne, quien ayudó a garantizar la precisión en muchos de los fenómenos relacionados con la relatividad general y los agujeros negros. Sin embargo, a pesar de los grandes elogios que recibió la película por su realismo, hay un problema importante con la representación del agujero negro que, en gran medida, ha pasado desapercibido por el público general. El problema principal radica en cómo se muestra el disco de acreción alrededor de Gargantúa. En la película, Gargantúa se ve como un agujero negro rodeado por un disco de acreción brillante que parece estar en dos planos, uno frente al agujero negro y otro en un anillo superior e inferior, lo que produce un efecto visual muy llamativo y simétrico. Este efecto fue diseñado para dar una impresión visual precisa de cómo se vería un agujero negro en la vida real debido a la curvatura extrema del espacio-tiempo alrededor del mismo. Pero aunque visualmente es impresionante y en gran medida correcto, la cuestión es que el disco de acreción que rodea a Gargantúa no debería verse tan tranquilo y estático. En realidad, un agujero negro tan masivo como Gargantúa, con una masa de 100 millones de veces la del Sol, generaría un disco de acreción mucho más dinámico y violento. El disco de acreción es una estructura hecha de materia que cae en espiral hacia el agujero negro, calentándose hasta temperaturas extremas y emitiendo radiación intensa, incluyendo rayos X y gamma. De hecho, la energía liberada por el material al caer en el agujero negro debería hacer que este disco sea extremadamente brillante y peligroso. Sin embargo, en Interstellar, la nave Endurance puede acercarse al agujero negro con relativa calma, sin verse afectada por estos efectos extremos. En términos más técnicos, el problema del disco de acreción radica en la radiación que debería estar presente. En la película, el protagonista Joseph Cooper y su equipo se acercan a Gargantúa y a su disco de acreción sin sufrir las consecuencias de la enorme cantidad de radiación ionizante que un disco de este tipo emitiría. En la realidad, cualquier nave que intentara acercarse a un agujero negro con un disco de acreción tan activo estaría expuesta a niveles letales de radiación, lo que haría prácticamente imposible cualquier tipo de viaje tripulado a esas proximidades. La intensa radiación también debería generar distorsiones lumínicas mucho más complejas de lo que se muestra en la película, complicando la visión del entorno de Gargantúa. Otro problema importante que a menudo se ignora es el tiempo de vida del disco de acreción. Un agujero negro como Gargantúa, con un disco de acreción masivo, no tendría este disco para siempre. Los discos de acreción suelen ser temporales, y en algún momento, el material que lo compone se agotaría, cayendo completamente en el agujero negro o siendo expulsado al espacio. La película no aborda este aspecto, presentando un disco de acreción masivo de manera aparentemente permanente, lo que genera inconsistencias con lo que se conoce sobre la evolución de estos sistemas. Además, está la cuestión de la rotación del agujero negro. En Interstellar, Gargantúa es un agujero negro en rotación extremadamente rápida, lo que es coherente con el concepto de un agujero negro de Kerr, un tipo de agujero negro que rota y deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Este tipo de agujero negro podría, en efecto, tener un disco de acreción que parezca deformado debido a los efectos de la lente gravitacional. Sin embargo, cuanto más rápido rota un agujero negro, más material debería ser arrastrado hacia él, aumentando la cantidad de energía y radiación que emite. En este sentido, la película no refleja completamente las violentas interacciones que deberían ocurrir cerca de un objeto de tales características. Otra cuestión es el horizonte de sucesos. En la película, Cooper termina entrando en el agujero negro y no experimenta una espaguetización inmediata, el proceso por el cual un objeto se estira en una dirección y se comprime en otra debido a la intensa gravedad, lo que muchos argumentaron como un acierto, dado que Gargantúa es tan masivo que la diferencia de fuerzas gravitacionales entre sus extremos no sería tan extrema en su horizonte de eventos. No obstante, esto no significa que los efectos gravitacionales cercanos sean despreciables, y el hecho de que el disco de acreción no cause mayores problemas es otra omisión notable. En resumen,
Aunque Interstellar hace un gran trabajo al representar visualmente un agujero negro de manera precisa y al acercar conceptos complejos de la relatividad general a la audiencia, el tratamiento del disco de acreción y los efectos de radiación asociados se simplifican en gran medida para servir a la narrativa cinematográfica. En la vida real, una nave que se acercara a un agujero negro con un disco de acreción tan masivo y activo probablemente no sobreviviría, debido a la intensa radiación y los violentos flujos de energía alrededor del objeto. Es un detalle que, si bien no afecta la trama para el público en general, representa una discrepancia científica significativa que a menudo pasa desapercibida en las discusiones sobre la película. Y con esto llegamos al final del video. Hemos explorado a fondo uno de los detalles más intrigantes, pero a menudo ignorados, en la representación del agujero negro Gargantúa en Interstellar. A lo largo de esta obra maestra de ciencia ficción, se nos presenta una imagen visualmente impresionante y científicamente informada del universo. Sin embargo, como hemos visto, no todo es tan preciso cuando se trata del disco de acreción y la radiación que debería acompañar a un objeto tan masivo. Aunque la película hace un esfuerzo encomiable por mantenerse fiel a las leyes de la física, simplifica ciertos aspectos para poder contar su historia de una manera accesible y cinematográficamente atractiva. Esto no disminuye en absoluto el impacto de Interstellar como una obra innovadora que desafía a la audiencia a pensar en los misterios del cosmos y las posibilidades que el futuro de la humanidad puede ofrecer. Sin embargo, al mirar más de cerca, es fascinante cómo se han tomado ciertas licencias creativas en la película, un equilibrio entre lo visualmente espectacular y lo científicamente exacto. Así que si te fascinó el viaje a través del espacio y el tiempo en Interstellar, espero que este video te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre uno de sus componentes más críticos, el agujero negro Gargantúa. Recuerda, a pesar de los pequeños errores o simplificaciones, la película sigue siendo un logro monumental en la representación de conceptos científicos en la pantalla grande. Una de las preguntas más antiguas que la humanidad ha formulado es, ¿estamos solos en el universo? Con un universo tan vasto como el nuestro, ¿podría ser cierto que seamos los únicos en él? Seguramente debe haber algún otro mundo habitado allá afuera. En el siglo XIX, la pregunta se volvió más específica. ¿Qué tan común es la vida? ¿Podría ser tan común que haya surgido varias veces en nuestro propio sistema solar? ¿Podría existir, por ejemplo, en el planeta más parecido al nuestro? ¿Podría haber vida en Marte? La especulación se disparó, y los escritores de ciencia ficción imaginaron civilizaciones alienígenas enteras en el planeta rojo. Aunque esta idea ha disminuido en el último siglo, después de que nuestras primeras sondas y satélites enviaran fotos de nada más que desiertos estériles, la pregunta no desapareció por completo. Simplemente se reformuló. ¿Pudo haber existido vida en Marte, no ahora, sino en el pasado remoto? A pesar de todas nuestras investigaciones, hasta el día de hoy, solo hay una respuesta posible. Tal vez. Gracias a las sondas enviadas, sabemos que una vez existió agua líquida en Marte, y donde hay agua líquida, hay posibilidad de vida. Este fue un descubrimiento increíble en la década de 1970, pero no es prueba de vida. Es una pregunta que, si llegara a tener una respuesta positiva, cambiaría para siempre nuestra visión de todo el universo. Porque si la vida surgió 2 veces en nuestro sistema solar, casi con seguridad habrá surgido en otros lugares. Pero hasta que encontremos el primer ejemplo fosilizado de vida en otro planeta, no lo sabremos con certeza. Así que la NASA dijo, vamos a asegurarnos. Este es un video sobre el rover que fue a verificar la máquina de la NASA encargada de recolectar muestras de posibles restos microbianos fosilizados en Marte, para devolverlas a la Tierra antes de que termine la década. Este podría ser el rover que finalmente responda a la antigua pregunta, ¿estamos solos? El Perseverance fue lanzado el 30 de julio de 2020 en un cohete Atlas V. Hubo una gran ventana de lanzamiento en ese momento, donde la Tierra y Marte estaban alineados perfectamente para un rápido viaje. De hecho, China y los Emiratos Árabes Unidos también lanzaron, respectivamente, un rover y una sonda durante esta misma ventana de lanzamiento. El viaje duró 7 meses,
y las comprobaciones del sistema mostraron que el Perseverance estaba en buen estado para su entrada atmosférica. El aterrizaje es la parte más angustiosa de todo el viaje. Los extremos en temperaturas y velocidades involucradas lo hacen muy peligroso. Sin embargo, la NASA ha tenido mucha práctica y parece mejorar cada vez. ¿Qué quiero mostrarte? Porque quiero que aprecies que aterrizar un rover del tamaño de un coche en otro planeta no es tarea fácil. Primero, a unos 4.000 kilómetros del sitio de aterrizaje y viajando a más de 16.000 kilómetros por hora, se desprende la etapa de crucero y se usan propulsores para detener la rotación de la nave. A una altitud de 120 kilómetros, la nave ha acelerado a más de 19.000 kilómetros. Pero es aquí donde la atmósfera marciana comienza a reducir la velocidad del Perseverance. Debido a la turbulencia en la atmósfera, se utilizan propulsores para mantener la nave estable y asegurar que el escudo térmico esté orientado hacia adelante, mientras la fricción de la atmósfera calienta el escudo a más de 1.300 grados. Las computadoras a bordo monitorean de manera autónoma la posición del rover, manteniéndolo dirigido hacia su objetivo final de aterrizaje. A 60 kilómetros de altura y 16 kilómetros del objetivo, la atmósfera ha reducido la velocidad del Perseverance a 3.000 kilómetros. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ya que la nave estaba equipada con varias cámaras de video que nos dieron una vista sin precedentes de la secuencia de aterrizaje. Primero, se despliega un enorme paracaídas de 21 metros. Podrías notar un patrón extraño en rojo y blanco. Esto es útil para que los científicos vean la orientación del paracaídas, pero también hay un código oculto allí. Dare Mighty Things. Atrévete a hacer cosas poderosas. El lema del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, escrito en código binario, con la ubicación GPS del JPL en el exterior. A 10 kilómetros de altura, y habiendo reducido su velocidad a 600 kilómetros, se libera el escudo térmico, reduciendo el peso y exponiendo al Perseverance a la atmósfera marciana por primera vez. A unos 4 kilómetros de altura, la nave comienza a tomar imágenes de la superficie para buscar un lugar seguro donde aterrizar. A 2 kilómetros de altura, una vez que se ha identificado un lugar adecuado para el aterrizaje, se separa la parte superior de la nave, quedando solo el Perseverance y la etapa de descenso propulsada por cohetes. Estos cohetes son necesarios porque el paracaídas ya no puede reducir la velocidad de la caída. La atmósfera de Marte es demasiado delgada. La etapa de cohetes reduce la velocidad de la caída de 300 kilómetros a cero y se mantiene suspendida a 20 metros sobre la superficie. El rover es bajado mediante cables, utilizando lo que se conoce como la grúa celestial. Y una vez que está a salvo en el suelo, la etapa de cohetes se suelta para estrellarse a una distancia segura. ¡Qué increíble es eso! Y poder verlo en realidad es increíble. Después de un viaje de 7 meses, el Perseverance aterrizó en la superficie de Marte el 18 de febrero de 2021. ¿Por qué Marte? Marte ha fascinado a científicos durante mucho tiempo debido a su similitud con la Tierra en algunos aspectos, como su día de 24 horas y la evidencia de que en el pasado tuvo agua líquida en su superficie. Este hecho es esencial, porque donde hay agua, hay potencial para la vida. Si Marte alguna vez tuvo las condiciones necesarias para sustentar vida, entonces podría ser uno de los mejores lugares para encontrar rastros fósiles de vida extraterrestre, lo cual respondería a una de las preguntas más fundamentales que nos hemos planteado. ¿Estamos solos en el universo? La importancia del cráter G0. El cráter G0, el sitio de aterrizaje del Perseverance, fue elegido debido a sus características geológicas únicas. Hace miles de millones de años, este cráter albergaba un lago y un delta de río, lo que significa que había agua líquida fluyendo en esa región. Los científicos creen que las capas de sedimentos en los deltas de los ríos son excelentes para preservar signos de vida microbiana, ya que podrían haber atrapado y fosilizado microorganismos que vivieron en esas aguas. Explorar este cráter es como viajar al pasado, a una época en la que Marte podría haber sido más cálido y húmedo, y podría haber tenido un entorno adecuado para la vida. Las rocas y sedimentos en el cráter contienen un registro de la historia geológica de Marte y, potencialmente, pruebas de vida pasada. Tecnologías y herramientas a bordo del Perseverance.
El Perseverance está equipado con herramientas avanzadas que le permiten realizar análisis detallados de la superficie marciana. Algunas de las más importantes incluyen SuperCam, un instrumento que utiliza un láser para analizar la composición química de las rocas a distancia. Puede estudiar la química de las rocas sin que el rover tenga que acercarse físicamente, lo que ahorra tiempo y energía. Sherlock, un espectrómetro que puede detectar minerales y compuestos orgánicos asociados con la vida microbiana. También toma imágenes a escala microscópica para observar detalles muy pequeños en las muestras de roca. Mastcam-Z, un sistema de cámaras que puede tomar imágenes en alta resolución y en 3D del terreno circundante, lo que ayuda a los científicos a identificar áreas de interés geológico. Moxie, un experimento fascinante que está probando si es posible producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana, que está compuesta principalmente de dióxido de carbono. Este desarrollo es clave para futuras misiones tripuladas a Marte, ya que los astronautas necesitarán oxígeno no solo para respirar, sino también para producir combustible para el regreso a la Tierra. RIMFAX, un radar de penetración en el suelo que puede estudiar las estructuras geológicas subterráneas. Esto permitirá a los científicos observar capas de sedimentos y formaciones rocosas que están enterradas bajo la superficie visible de Marte. Weather Station, un conjunto de instrumentos que monitorean el clima marciano, como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el viento y el polvo. Esto ayuda a los científicos a comprender mejor el ambiente actual de Marte y cómo puede haber cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, la recolección de muestras y el retorno a la Tierra, el Perseverance no solo estudia las rocas en Marte, sino que también recolecta muestras de ellas en tubos de almacenamiento sellados. Estos tubos están diseñados para ser recogidos en una futura misión, la Mars Sample Return, que está programada para lanzarse en 2026. Esta misión será una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA. El proceso de retorno es extremadamente complejo. Se enviará otro rover para recoger las muestras dejadas por el Perseverance, las cuales serán cargadas en un pequeño cohete que será lanzado desde Marte. Luego, ese cohete se encontrará con un orbitador que llevará las muestras de regreso a la Tierra. Si todo va según lo planeado, podríamos tener las primeras muestras de Marte en 2031. Estas muestras permitirán realizar experimentos en laboratorios en la Tierra que serían imposibles de realizar con el equipo limitado que puede llevar un rover. Será una oportunidad sin precedentes para comprender no solo la historia geológica de Marte, sino también si alguna vez albergó vida. ¿Qué significaría encontrar vida? Si el Perseverance o futuras misiones encuentran pruebas de vida pasada en Marte, incluso vida microscópica, cambiaría nuestra comprensión del cosmos. No solo demostraría que la vida puede surgir en más de un lugar, sino que abriría la posibilidad de que la vida sea común en el universo. La idea de que la vida podría haber surgido en Marte, un planeta vecino, sugiere que podría haber innumerables formas de vida en otras partes del universo, esperando ser descubiertas. Este descubrimiento también tendría profundas implicaciones filosóficas, religiosas y científicas. Nos obligaría a reevaluar nuestra posición en el universo y cuestionar cómo la vida puede surgir y evolucionar en entornos muy distintos a la Tierra. Futuro de la exploración humana. El Perseverance es solo una pieza del rompecabezas en la exploración de Marte. Mientras la NASA y otras agencias espaciales como SpaceX planean misiones tripuladas a Marte en las próximas décadas, estos experimentos son fundamentales para preparar el camino. Saber cómo extraer oxígeno del aire marciano o estudiar el clima del planeta rojo es crucial para garantizar la supervivencia de futuras colonias humanas. La exploración de Marte es, en muchos sentidos, una exploración de nuestros propios orígenes y nuestro futuro. La búsqueda de vida en otros planetas no solo responde a preguntas científicas, sino que también alimenta la curiosidad y el anhelo humano por explorar y comprender nuestro lugar en el universo. Tenemos que despedir el video de hoy. Pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.